Bueno, comenzamos entonces el tema de Protágoras y Sócrates, ética y política, que es el tema siguiente al de la metafísica presocrática. Estamos en la Edad Antigua, en una época presidida por una idea de mundo eterno, recurrente, en virtud del cual todos los fenómenos y todas las cuestiones filosóficas están dadas en un contexto en el que se supone, digamos, la eternidad del mundo o su recurrencia de muchas maneras diferentes, la idea de eterno retorno, la idea de tiempo cíclico, etcétera. Y dentro de ese contexto genérico de la Edad Antigua estamos concretamente en el periodo del siglo V, después del tema de la filosofía metafísica presocrática. Vamos a comenzar entonces con Sócrates y los sofistas, que representan pues un cambio, en cierto modo, un cambio importante en cuanto a la mentalidad de la época, debido a estas cosas a transformaciones que tienen que ver pues con hechos históricos, como la guerra de los griegos contra los persas, las llamadas guerras médicas, que comienza con la batalla de Maratón, y posteriormente con la batalla de las Termópilas, la batalla de Salamina y la batalla de Platea, todas las cuales fueron derrotas para los persas, salvo la batalla de las Termópilas, que fue una victoria, pero que en verdad es una derrota moral, porque verdaderamente ahí es donde se cargó, digamos, de razones heroicas los griegos frente a los persas. Pero bueno, entonces ese éxito militar es el que se traduce, digamos, en un despliegue en todos los sentidos de la cultura griega, que se expresa también en la filosofía con la aparición de los sofistas y de Sócrates. Entonces, comenzamos diciendo, bueno, pues aludimos a la idea esta de giro antropológico, en el sentido de que en el siglo V, siendo Atenas la ciudad, digamos, predominante de la época, y con las transformaciones histórico-culturales derivadas de los éxitos militares y del despliegue de la propia cultura griega, ya habíamos aludido todos aquellos aspectos relativos a la aparición de la escritura, la moneda, la escuela, la democracia. Se produce, pues eso, lo que llamamos el giro antropológico, en virtud de la cual se dice que la filosofía, se quiere decir que si la filosofía presocrática estaba presidida por especulaciones de índole cosmológico, parecía que había un desinterés por el hombre, un desinterés relativo, porque ya habíamos hablado, digamos, de esa actitud, por ejemplo, de Heráclito contra aquellos que estaban dormidos, con aquella expresión, si se escuchan a mí, si no locos, esa de conmigo que todas las cosas son una, los más están dormidos. Pero evidentemente con los sofistas y con Sócrates la filosofía regresa al ser humano. Bueno, más que regresar, pone en primer lugar el problema del hombre como principal preocupación filosófica, sin desdeñar desde luego la preocupación cosmológica o metafísica. La tesis presocrática de la unidad metafísica de la fisis queda fracturada porque verdaderamente estamos saliendo, digamos, de ese contexto metafísico, sobre todo por la propia doctrina del atomismo, aquello que decíamos en el principio de simple G, según el cual no todos los átomos pueden relacionarse con todos. Entonces esa ruptura, esa imposibilidad, digamos, de explicarlo todo como una unidad, pues es digamos, el inicio de la filosofía. La metafísica presocrática se sustentaba en una visión del cosmos como algo continuo, único, que contiene tanto lo que ahora entendemos por realidades físicas como las humanas. Sin embargo, con los sofistas se produce la separación de ambos aspectos, la oposición entre fisis y nomos. El término nomos se refiere al conjunto de las producciones humanas, lenguaje, instituciones políticas, sociales, técnicas, religiones, caracterizadas por su contingencia, es decir, que pueden ser pactadas de nuevo o transformadas. No son eternas y son fruto del hombre, por supuesto. Pueden cambiarse a la virtud de los hombres. Sin embargo, la fisis aparece ya entonces como referida a realidades naturales que no pueden transformarse ni son objeto de pacto, que son reguladas por leyes universales y necesarias que están al margen de la voluntad de los hombres. Por lo tanto, esa separación entre fisis y nomos hace alusión también
a una distinción filosófica fundamental entre, por ejemplo, de naturaleza y cultura, una distinción que va a estar pues siempre dando vueltas en la historia de la filosofía y que ya se expresa aquí de esta manera, ¿vale? Lo más interesante de este siglo V pues es la eclosión del movimiento sofístico en toda Grecia y particularmente en Atenas. En paralelo con la eclosión del movimiento sofístico representado con autores como Protágoras, Gorgias, está también, por supuesto, la aparición de la figura de Sócrates, que es una figura fundamental en la cultura occidental. Las dos ideas que resaltamos principalmente de los sofistas es, en primer lugar, la preocupación por los problemas ético-políticos, por la cuestión de la moral, de la política, de la educación, la religión, el lenguaje, y el problema, la segunda característica es el pensamiento escéptico y relativista de que hacen gala los sofistas y que es precisamente el que, digamos, desencadena la crítica socrática y la inclusión propiamente de la disciplina filosófica. Como ya hemos comentado en clase, la preocupación ética y política tiene que ver, por supuesto, con la democracia y sus características particulares en Atenas, la participación en el ágora, en las asambleas, en la Nix y ante los tribunales. El éxito de cualquier ciudadano dependía de sus cualidades oratorias, de su capacidad para convencer en la asamblea o ante un tribunal, y por lo tanto eso requería una formación, sobre todo para aquellos que querían ser influyentes, teniendo en cuenta que lo que se decidiera en Atenas tenía consecuencias en todo el mundo griego en aquellos tiempos, ¿vale? Entonces era muy importante la formación y por lo tanto se hace una especial atención a la educación. De hecho, se puede decir que la sofística es un movimiento, en gran medida, un movimiento educativo. Y por eso Jäger, un gran filósofo alemán del siglo XX, tituló una obra dedicada precisamente al despliegue y origen y ejercimiento de la filosofía en la época griega como paideia, precisamente como la idea clave de todo este proceso, de toda esta época. Aunque existía efectivamente ya una escuela bastante desarrollada, no cubría las demandas nuevas provocadas por el sistema democrático. Las familias adineradas se veían obligadas a pagar a los sofistas, que eran maestros de la retórica y de la oratoria, para proporcionar a los jóvenes una educación que les asegurara el éxito en la polis. Es necesario recordar que no existía la figura del abogado, de modo que los ciudadanos tenían que defenderse ellos mismos en los pleitos, con la consiguiente necesidad de dominar a la perfección la capacidad de convencer mediante el lenguaje. Los sofistas son entonces maestros de logos, lenguaje, palabra, expertos en gramática, en oratoria y en retórica. Exploran las posibilidades del lenguaje, del discurso, no tanto para llegar a la verdad, y esta es la cuestión principal, sino para conseguir apariencia de verdad. Capacidad de convencer, que es lo mismo que se sigue haciendo en la actualidad con la política. Es decir, estamos en los albores de todo lo que de alguna manera define también nuestra época democrática. Inauguran la consideración del lenguaje como un instrumento que aún hoy conserva un protagonismo esencial en el funcionamiento democrático, aunque también está ahora mismo mucho más mediatizado también por las imágenes o los medios audiovisuales, como podéis imaginar. La segunda característica que señalamos en la sofística es el pensamiento estético y relativista con relación a la teoría del conocimiento. Una constante del pensamiento sofístico es la negativa a conceder validez universal a los valores y a las normas que rigen el comportamiento de los hombres. Las causas de este relativismo son complejas, pero tal vez las más importantes serían estas. Por un lado, en su mayoría ni son de Atenas ni son aristócratas los sofistas, proceden de otras ciudades. Entonces, ni su pensamiento ni su actividad política se ven en modo alguno atados al pasado o a las tradiciones de la ciudad. Pueden ponerlas en duda sin ningún problema y de hecho lo hacen. Es decir,
es una especie de impiedad con la propia tradición de las ciudades, y eso les hace ser muy populares, como hace el populismo actualmente. Por otra parte, con las federaciones entre las ciudades y el esplendor económico se viaja y se conocen otras culturas, con diferentes tradiciones, costumbres, religiones e instituciones, lo que conduce necesariamente a relativizar los propios valores, las propias leyes, y empezar a pensarlas no como universalmente necesarias, sino como convenciones propias de fruto de un pacto y de la autoridad para cada grupo humano. La idea precisamente del pacto social, que es una idea que luego está muy de moda en la modernidad, con Rousseau fundamentalmente, el contrato social, aunque es una propuesta también de Thomas Hobbes en otro sentido, pero esa idea del pacto social ya está presente en esta época y se atribuye precisamente a Protágoras la invención de esa idea. Además, el momento de esplendor de la democracia coincide, como es natural, con el inicio de su crisis. Consolidado el modelo, surgen los primeros planteamientos críticos contra la propia democracia. La racionalidad filosófica, producto de la democracia, lo analiza todo, incluido el propio modelo político que le dio sustento, y empiezan a surgir las primeras controversias, hasta dónde puede llegar el poder de la polis sobre el individuo, que se esconde realmente bajo el principio de isonomía democrática. Para la aristocracia tradicional, los dioses eran el surtidor de normas de conducta de los hombres. Para la democracia ese papel lo asume la ciudad. Pero ¿pueden los dioses o la ciudad limitar tan tajantemente la acción humana? En la postura más radical, que no es por cierto la de Protágoras, la respuesta a esta pregunta es rotunda. El hombre no debe obedecer a ningún principio externo, a él, ni guiarse por ninguna meta externa al propio individuo. Es decir, en el fondo, esta reflexión, esta crítica radical a la presencia de normas nos conduciría a un modo de anarquismo, ¿vale?